La maldita Trinidad, por Richard Pitt. El libro es el resultado de una investigación realizada por los profesores y estudiantes de la Universidad de Clark en Massachusetts, en Estados Unidos, el cual fue dirigido por su autor, Richard Pitt. En el libro se identifica un objetivo principal y el más importante, del cual se deriva todo el análisis que más que todo se hace de manera crítica, enfocado en tres grandes instituciones mundiales, que son el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio y el Banco Mundial. Estas instituciones son muy importantes y de gran reconocimiento e influencia a nivel global actualmente. En el libro se pueden ver que se hacen dos tipos de análisis. Uno es el análisis histórico de los acuerdos de Bretton Woods y el otro es el análisis criticando el control que tienen algunos sobre el mundo actual. Además de las críticas hacia estas tres grandes instituciones que nos habla el libro, también habla cómo algunos tipos de gobierno trae consecuencias a la cultura, los pueblos y el medio ambiente. El autor identifica el liderazgo de los procesos de integración de los mercados que se da por la concentración del poder político estadounidense, el mundo académico, las empresas, los inversionistas y los organismos internacionales. Esta alianza tiene como fin dirigir la evolución de la economía mundial, liberándola de las restricciones. En el capítulo 1 nos habla acerca de la globalización. Se empieza analizando lo que es la globalización desde algunas perspectivas de diferentes autores. Se enfoca un poco en la teoría de Harvey planteada en el año de 1989, que sostiene que los seres humanos actuales deberíamos comprendernos, ya que cada vez la comunicación es mucho más fácil y corta, y eso nos permite reducir los espacios y la velocidad de difusión que llega la información. Pitt en el libro dice que la globalización ofrece a los seres humanos bastantes oportunidades y así puedan estar más cerca de la realidad, pero pues él también resalta que eso va acompañado con el aumento del poder y la concentración del mismo, y eso es lo que termina pues arruinando el potencial de los seres humanos. Pitt describe esta concentración de poder es muchas veces llamada institución de gobierno mundial y su creciente influencia en el neoliberalismo, ya que tienen un control y un poder que pueden fácilmente ejercer en cualquier parte del mundo. Es por eso que Pitt en el libro denomina esta ideología como una globalización neoliberal, debido a los planes y las estrategias que realizan estas grandes instituciones. Por otra parte, se concibe al neoliberalismo como una ideología surgida con el fin de borrar el modelo keynesiano en la economía mundial, imponiendo una lógica centrada en el máximo desarrollo de la creatividad y la libertad, un proceso que se originó en Estados Unidos y que pretende imponer el sueño americano. En el texto se describe al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio como un pequeño grupo que pueden controlar la vida de millones de personas, pobres y marginadas en todo el mundo, especialmente en África, Asia y Latinoamérica. Pitt en el libro ve como evidencia una inequidad distributiva a escala mundial, lo que generó tragedias en los años 80. El ingreso por habitante cayó considerablemente, lo que generó más pobreza donde ya la había. Estas instituciones imponen políticas económicas parecidas a los demás países del mundo, ya sea para obtención de créditos en tiempos difíciles y de crisis para ayudarlos a su desarrollo y recuperar su economía. Además, también han contribuido a un libre comercio más unido. Es por eso que el Fondo Monetario Internacional contribuye a la estabilización, el Banco Mundial contribuye al ajuste estructural, mientras que la OMC contribuye a la liberación comercial. En el texto, Pitt dice que las organizaciones internacionales funcionan y se preocupan más por un desarrollo rápido a corto plazo,
de un modo que se puedan alcanzar los intereses de manera más rápida. Pitt describe que el Banco Mundial, por ejemplo, funciona como una entidad reguladora hacia los bancos centrales de países subdesarrollados, y eso hace dependiente y compromete el futuro de gran cantidad de habitantes del mundo. En el segundo capítulo nos hablan acerca del acuerdo de Bretton Woods. Todo comienza en la conferencia de Bretton Woods después de la posguerra, en la cual se reunieron 44 países donde Estados Unidos la encabeza como líder y potencia mundial, ejerciendo su hegemonía. Allí se decidió establecer el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, quien al principio se denominó el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, el cual se enfocaba en la reconstrucción de los países más afectados por la guerra, y más adelante se propuso la OMC en La Habana. La conferencia de Bretton Woods fue demasiado importante y necesaria para la cooperación económica entre países, para que así se pudiera garantizar una estabilidad a nivel global. Pitt dice que se planteó ese proyecto debido a que los países anhelaban la paz, y pues se suponía que la idea era impedir que aparecieran más guerras y que estas instituciones implementarían una igualdad política y militar entre los países involucrados. Pero lo que sucedió fue que se transformaron en un instrumento de poder como un Estado-nación, donde simplemente los países débiles y afectados económicamente fueron sometidos por los desarrollados y fuertes, lo que los convierte en dependientes de ellos. Bretton Woods fue un hito histórico que representó las ganas del mercado capitalista de querer expandirse mundialmente más allá de las fronteras del mundo industrial desarrollado, hasta donde fuere posible, para poder obtener así ventajas de producción y de recursos. Según Pitt, Bretton Woods se construyó sobre la confluencia de discursos económicos. El primero es el de la economía clásica liberal modernizada por la economía neoclásica matemática y extendida geopolíticamente, en una era de guerras mundiales mediante una conexión entre comercio y paz. El segundo discurso del siglo XX de la economía liberal al estilo keynesiano, que respondía a las fallas del mercado recurriendo a la intervención estatal. Sin embargo, el autor dice que el liberalismo clásico fue la principal razón. El keynesianismo solo fue aceptado en Estados Unidos y fue abandonado por el liberalismo en la década de los 70. Desde entonces, la economía internacional fue vista como un régimen que se organizaba mejor a través de la competencia, el comercio y los mercados, con la intervención de un Fondo Monetario Internacional y un Banco Mundial bajo el control de los Estados Unidos. En el tercer capítulo nos habla acerca del Fondo Monetario Internacional. Esta entidad estabiliza la economía de los países a través de la realización de préstamos. Sus condiciones son préstamos a corto plazo, en países con crisis en su balanza de pago. Entre sus políticas se destaca la reducción de la barrera arancelaria a las importaciones. Otra condición es el aumento de las tasas de interés para la reducción de la inflación. Cuando los países realizan préstamos con el Fondo Monetario Internacional, ceden parte de sus derechos económicos, ya que esta entidad es la que fija las reglas para poder recuperar el dinero prestado. En el cuarto capítulo nos habla acerca del Banco Mundial. El Banco Mundial es considerado como una fuente fundamental de asistencia financiera, especialmente para países en vías de desarrollo. Su fin es erradicar la pobreza extrema, otorgando préstamos de bajo interés y donaciones a aquellos países que invierten en sectores como educación, salud e infraestructura, concediendo estos préstamos a aquellos que acudan a la entidad y que cumplan con los requisitos establecidos. En el capítulo 5 nos habla acerca de la Organización Mundial del Comercio, OMC. En este capítulo nos muestra la evolución que tuvo el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, denominado GATT, a lo que es actualmente
la Organización Mundial del Comercio, OMC. Su función es regular el comercio internacional por medio de normas. Actualmente se encuentra ubicado en Ginebra, Suiza. La OMC ha promovido de modo uniforme la liberación del comercio, permitiendo así que la competencia y los mercados funcionen libremente a nivel internacional. La Organización Mundial del Comercio actúa en intereses de las empresas multinacionales al crear un espacio económico mundial libre de regulación gubernamental. En el capítulo 6 nos habla acerca de la Alianza Washington-Wall Street. Esto se refiere a cómo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio han impuesto las mismas políticas a los países actuando bajo el interés de los países desarrollados, manipulando así las economías e imponiendo ciertas condiciones a los países subdesarrollados. Por último, podemos concluir que este libro nos hace pensar y reflexionar, ya que nos hace ver de una manera crítica la verdad de lo que creíamos saber sobre estas grandes instituciones, que a su vez ayudan al libre desarrollo, pero también nos hace preguntar en manos de quién estamos dirigidos. Es por eso que el autor denomina malditas a estas instituciones. Hoy en día se visualiza el panorama donde los países desarrollados ejercen influencia sobre los subdesarrollados. Esto se puede observar en los acuerdos y tratados entre los países, donde siempre salen a favorecer las grandes potencias.